Me voy con Roberto, el Chino Sá. Caso María Ercira. Me acuerdo que con Roberto hablábamos durante la semana pasada de la aparición dentro de un video de un garzón. Y hablábamos y especulábamos respecto a la posible responsabilidad que tenía, gracias, él en este momento, porque estaba ahí, después salió al patio, hablaba por teléfono, miraba, después vuelve al restaurante. Bueno, resulta que él habló en el día de hoy, Roberto tiene esas frases, y también la aparición de ovnis. Sí, escuchó bien. Bueno, Roberto Sá nos va a entregar la información. Roberto, bienvenido. Sí, hola Rodrigo, Hola, qué amigo, gusto un gusto, saludarte. igual. La señora María Ercira pudo haber sido abducida. Esa es la particular, la llamativa explicación que nos dio, la hipótesis que nos planteó el llamado mesero fantasma, este mesero que del Fundo Las Tórtolas, del restaurante donde desapareció hace un año y medio la señora María Ercira Contreras, y que hoy rompió su silencio. Él habló con nosotros, con nuestro programa Mucho Gusto, también habló con nuestra área de reportajes del Mucho Gusto, con Naomi Riquelme, señalando que él ha intentado, a raíz de que apareció en la palestra, apareció en los medios de comunicación de sopetón por este descubrimiento que hizo los investigadores y se hicieron los investigadores privados de la familia de María Ercira, de una persona que no aparece dando declaraciones porque figuraba en el grupo de los cocineros y por lo tanto se había tomado como política que solo se iba a prestar declaración o tomar declaración a quienes atendieron público, entonces la había dejado fuera y ahí entonces aparecieron videos donde él sí aparece atendiendo público, sí aparece como un garzón, como un mesero, entonces ahí aparece y entra en este círculo de información su nombre, Américo Chapacase. Varias cosas interesantes, Rodrigo. Él dice que apenas comenzó a aparecer en los canales de televisión con de que no había sido interrogado, que no había prestado declaración, fue el miércoles de la semana pasada a la PDI de Limache. Fue el miércoles de la semana pasada. Y en la PDI de Limache le dijeron, señor, nosotros lo vamos a llamar cuando estimemos conveniente o si es necesario llamarlo. Por lo tanto, no lo tomaron en cuenta. Dice que hoy fue a la Fiscalía de Limache, hoy lunes fue a la Fiscalía de Limache, lo mismo, y la Fiscalía de Limache le dijeron, no señor, nosotros no lo tenemos contemplado por ahora, si lo necesitamos lo vamos a llamar. Fue a 2 instancias y no lo tomaron para que él prestara alguna declaración, porque él en el expediente no aparece dando una explicación, una mirada, pese a que él atendió público y él además dice lleva 20 años atendiendo en ese restaurante del Fundo Las Tórtolas, 20 años, y él tiene una suerte de jefatura, es un jefe de los garzones de allá. Bueno, y aquí viene lo más llamativo. Cuando le preguntan ahí si él vio algo, él dice que no vio nada, que en las imágenes que aparece hablando por celulares porque un familiar lo llamó en ese momento para preguntarle qué es lo que estaba pasando, y que ahí al programa le llamó mucho la atención y le dijeron, oiga, y un familiar ya sabía entonces de eso, transcurrido pocos minutos de la desaparición de María Ercira, cuando el caso todavía no era un caso que estuviera en los medios de comunicación, y ahí se enredó un poco, no recordaba qué familiar era, una situación bien particular. Y ahí en ese momento, José Antonio Neme le pregunta, oiga, ¿cuál es su hipótesis? ¿Qué cree que pasó ahí? Usted estaba trabajando ahí, atendido 20 años en ese restaurante. ¿Qué cree que pasó con la señora María Ercira Contreras? Y él señaló que la hipótesis de él, que manejan además otros trabajadores según él, es que la señora María Ercira habría sido abducida. Para quienes no conocen ese concepto, ese es un concepto prácticamente de película, de ciencia ficción, que habla de un ovni, un objeto volador no identificado, que absorbe a alguien y lo hace desaparecer de manera misteriosa. Mira, escuchemos lo que dijo ahí el garzón respecto de su hipótesis, que fue muy, pero muy llamativa, sobre la señora María Ercira. Escuchemos. Dale. Uno piensa en cosas, ¿En qué cosa? en lo que podría haber pasado. Ya, ¿por qué podría haber pasado según usted? Abducción. Es una de las cosas que podría haber pasado porque no sabemos qué pasó. A lo mejor la familia, y respetando esa visión, pero a lo mejor la familia lo puede ver como una burla, ¿no?
Es que eso, para que no se malinterprete, son solamente comentarios, ¿ya? Son comentarios, no es que uno esté afirmando que llegó un platillo volador a llevársela. Una burla para mi familia y es más o menos lo mismo que dice Jacinto Ayala, que le dice a mi papá que a mi abuela se la llevaron los duendes, que en el bosque hay duendes. Entonces yo siento que se han reído todo el tiempo de nosotros. El abogado querellante pidió que se le tomara declaración a todas las personas que estuvieron ese día en el restaurante y no ha sido así. Está la evidencia, están los videos donde aparece un mesero al que no se le tomó declaración, solo se le tomó declaración a las mujeres que son meseras, el mesero parece como que está en el listado de la cocina, entonces nos parece que son demasiadas irregularidades. Chuta, yo no había escuchado esto. Yo al único que escuché una vez que habían abducido era al marido de la Pati Maldonado. ¿Se acuerdan de esa historia que había dicho que había salido y que había sido abducido y que después la Pati terminó contando la historia y Jorge terminó contando la historia? Bueno, la única vez que me acuerdo haber escuchado eso públicamente por televisión. Y acá me sorprendo mucho. Eso yo creo que es reírse también de la familia hoy día. Es reírse de la familia. O sea, si él quiere ir a la fiscalía a contar eso, me parece que mejor que ni lo haga. O tal vez es una manera de tratar o intentar de justificar algo, siendo que él maneja más información de lo que posee. Es como decir, ya, no, fue abducida ella, punto final. O él maneja más información. ¿Qué hipótesis dice la familia, Roberto? Yo creo que esto también, como bien marca Boris ahí en el generador de caracteres, es una burla. Es una burla también. O sea, ¿cómo están diciendo eso? No sé cómo lo toman ellos también, Roberto. Sí, Rodrigo, la verdad es que tanto Carla Hernández, la nieta de la señora María Ercira, quien es la vocera de la familia, como los periodistas que estábamos ahí en ese momento cuando dio esa declaración, que estábamos en el fondo de las tórtolas, pensábamos que estaba haciendo una figura, como poder explicar cómo una persona desaparece de manera tan misteriosa sin que nadie sepa nada. Pero parece que él no lo estaba contando en abstracto, sino que lo estaba contando literalmente. Lo cierto es que llamó mucho la atención, fue una declaración bien desopilante, bien llamativa, bien particular, que solo viene a agregar un elemento más a un hecho policial ya a esta altura que es un completo misterio y que uno ve cómo nadie puede colaborar con este asunto. Carla estaba muy molesta por esta declaración. Una cosa, Carla conversó con él el viernes en la noche. Él, cuando nosotros logramos comunicarnos con él el viernes, él alega que él no tiene nada que ver, que le molestó mucho que aparecieran los medios por este cruce de datos. Él está dispuesto a declarar, insisto en esto, que fue a la PDI y a la Fiscalía, conversó con Carla. Y él además señala que él lleva mucho tiempo, lo recalca mucho, que lleva mucho tiempo trabajando para este restaurante, pero que no tiene una relación de cercanía con los dueños del restaurante, sino que es simplemente una relación profesional. Por ahí ha trascendido que en el último tiempo, desde que ocurrió este hecho, él ha tenido conflictos, que lo sacaron de un WhatsApp donde están todos los trabajadores con los dueños. Ha habido trascendido de que él ha tenido un distanciamiento con los dueños, sobre todo con quien quedó, porque recordemos que de los dueños son dos hermanos. Mónica Kleiner, días después de la desaparición de María Ercira, viajó a los Estados Unidos, que se tenía que hacer una intervención quirúrgica. Luego, al parecer, viajó a Alemania y no ha regresado a Chile. Y su hermano, Andreas, es el que está ahora a cargo del restaurante, del fondo, de la parte agrícola y también de la parte hotelera y gastronómica. Y al parecer este señor, este mesero, no ha tenido una buena relación con quien ha quedado ahora a cargo del fondo. Bueno, pero eso no solo fue lo único que llamó la atención en el caso de la misteriosa desaparición de la señora María Ercira hace 1 año y medio ahí en Limache. Hoy en la mañana también conversamos con el abogado de la familia de la señora Ercira, Juan Carlos Manríquez, y él señaló también que el padre de Carla, el padre de la vocera de la familia, fue en estos días a conversar con la gente de la PDI de Limache para ver si había nuevos antecedentes, y le llamó la atención que uno de los efectivos de la PDI le preguntó al padre de Carla si no temía que su hija le fuera a pasar algo producto de todo lo que ha hablado en el último tiempo. Escuchemos esas declaraciones del abogado. Sabemos además que hay personas
que cuando fue el padre de Carla la semana pasada, y esto es terrible lo que les voy a decir, a la PDI de Limache, un funcionario le dijo al padre de Carla, comillas, ¿usted no teme que a su hija le pueda pasar algo? Cierre de comillas. Esto está a ese nivel. Nosotros estamos seguros. Detengámonos. Que seguimos apretando las clavijas de las piezas que nosotros hemos ido armando. No, eso es súper grave, o sea, que hable, que el papá pregunte, el papá de Carla, en la PDI pregunte si no o no han tenido miedo, también le preguntan desde la PDI a él que a Carla le pase algo. Carla ha sido el bastión en este proceso, ha sido la mujer que se ha atrevido a decir las cosas. Acá en este país tenemos que tener derecho a decir las cosas también, para que no empecemos con ese tipo de situaciones que me parece que es lo más grave que puede existir también. Terceros involucrados a través de otras personas que quieren agredir para... Basta, cállese, usted no hable más. Ahora... cambio de fiscal, Roberto, redireccionar también la investigación, la aparición también de peritos argentinos, argentinas, en este caso una mujer especialista en estos casos. ¿En qué va? ¿Eso quedó en algo puntual o se va a extender en el tiempo y hay una petición formal también de la familia respecto a lo que te menciono? Sí, efectivamente, esa petición se mantiene. Se hizo la semana pasada por parte del propio abogado Juan Carlos Manríquez al fiscal nacional Ángel Valencia. Se le solicitan varias cosas. Una, remover o cambiar al fiscal que está a cargo de esta investigación. Cambiar al equipo local de la PDI que ha estado a cargo de las pesquisas y que es mandatado por ese fiscal. Involucrar al equipo ECO de la Fiscalía, que es el equipo de investigación de crimen organizado y homicidio. Esto desde el punto de vista de los homicidios sería la patita que tendría esa posibilidad con el equipo ECO y pedir una ayuda internacional al FBI. Todo eso que te estoy contando, Rodrigo, hace link con otro dato bien llamativo que nos ocurrió hoy en la mañana cuando estábamos en el predio donde ocurrió la desaparición de María Ercira, al cual no íbamos hace un buen rato porque ya no hay investigaciones, pesquisa en ese lugar, entonces la prensa no había ido a ese lugar. Han cambiado algunas cosas ahí, se colocaron algunos portones a los alrededores, se reforzaron rejas, las rejas ahora que dan a un paso interior están cerradas, no como antes que estaban abiertas. Y otra cosa, y esto es bien llamativo, Rodrigo, tanto los periodistas de la prensa local, de equipos digitales, de medios de comunicación digitales de la zona, como vecinos del lugar, nos señalaban fuera de cámara que tanto la PDI de Limache como Carabineros de Limache frecuentaban ese restaurante en múltiples oportunidades para fechas importantes, aniversarios, cumpleaños, fiestas patrias, fiestas de Año Nuevo, fiestas de Navidad. Que hay una relación, un vínculo entre amistad y cercanía entre los dueños del restaurante y las policías, tanto la civil como la PDI, o más bien el Carabinero y la PDI locales, los policías locales, con los dueños de ese restaurante. Eso nos plantearon hoy varios vecinos y también la prensa local, que eso es muy conocido en Limache, que las policías hacen sus fiestas en ese lugar o almuerzos en ese lugar, conmemoraciones en ese lugar. Y eso solo viene a corroborar, lo que decía la familia, que es necesario cambiar a quienes se están investigando y cambiar también al fiscal. Sobre esas situaciones particulares habla también Carla Hernández. Si una Vicrim o Carabinero investiga algo aquí en Limache, acá en el Fondo de las Tórtolas, y se sabe que hay una relación cercana entre, en este caso, entre la Vicrim y los dueños del restaurante, obviamente que esa investigación no va a ser objetiva. De hecho, nosotros sentimos que cuando llega la PDI acá, ese día, ese 13 de mayo, nosotros sentimos el respeto que le tenía la Policía de Investigaciones a los dueños del restaurante. Nos mandaban a nosotros a pedirle cosas. Entonces, es como dicen, como pueblo chico, infierno grande, eso es lo que nosotros estamos viviendo. Bien, Rodrigo, ahí están entonces las declaraciones de Carla Hernández. Ahora entonces queda por saber cuál va a ser la respuesta del fiscal nacional a las solicitudes de la familia de María Ercira a través de su abogado y por supuesto saber si el garzón
fantasma, que ahora ya no es fantasma, lo conocemos, se llama Américo Chapacase, que dio declaraciones con nosotros, que él dice que no tiene nada que ver, que está dispuesto a hablar si se le va a tomar alguna declaración que es como lo que él desea, porque él quiere aclarar, y es súper entendible. Apareció en los medios y él quiere aclarar, que dice que no tiene ningún problema. Bueno, sería interesante entonces que se le tomara declaración. Esas son las novedades en el misterioso caso de la señora María Ercira Contreras. Tremendo, la angustia de la familia es muy difícil de igualar, yo creo. La empatía está, pero es muy difícil de igualar lo que ellos sienten. Ha sido terrible, 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 tanto tiempo.